He puesto como título esta mañana Recuerdos de vida. Recuerdos de vida. Hoy estaremos tratando 4 versículos y luego los otros 4 la próxima semana. Pero ya entrando, ¿usted ha escuchado la frase recordar es volver a vivir? ¿La ha escuchado usted esa frase? No. Sí, ¿dónde la escuchó usted? En Radio Romántica. ¿Se acuerda usted, no? Sobre todo cuando estábamos enamorados. Y no fue bien, entonces son gratos los pensamientos, los recuerdos, pero cuando no fue mal, como otra canción dice, no pongas ese disco porque me traen recuerdos dolorosos, dice la canción. ¿Se acuerdan también mis contemporáneos? ¿Se acuerdan de esa canción? Los jóvenes de repente no, porque es de la vieja ola, ¿no? Pero es un dicho, en verdad, muy verdadero, podemos decir. Porque los recuerdos que vienen a nuestra memoria nos hacen revivir buenos momentos o malos momentos. Por un lado, los recuerdos agradables pueden ser realmente una fuente inagotable de gozo, de consuelo, de inspiración para nosotros. Nos van a ayudar, nos van a alegrar el corazón. Pero por el otro lado, un recuerdo traumático, doloroso, puede destruir nuestra vida y ser causantes de una esclavitud emocional. Lo que llamamos heridas emocionales del pasado, ¿no es cierto? Que no quisiéramos recordarlo. Pero está allí alojado. La psicología dice que esos pensamientos se han trasladado muy al fondo del ser de la persona, dice, del corazón, ¿no es cierto? Y entonces de ahí vuelve a aflorar en un tiempo, así dicen. El asunto es que nuestro cerebro, nuestra mente, tiene recuerdos de buenos y malos momentos. Y hablando del recordar, el hacer memoria, este es un tema y un término bastante extendido en la palabra, en la Biblia. Porque se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. La primera vez que se menciona en la Biblia es en el Génesis, el capítulo 8, verso 1. Cuando se acordó Dios de Noé. Pero si vamos a Isaías 46, 8 y 9, que está allí en la introducción, mire, dice, acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. 2 veces mencionado, acordaos, acordaos. Pero es interesante cuando dice, volved en vosotros. Volved en vosotros. Sean conscientes de lo que está pasando en su mente, lo que está pasando por su mente, lo que están pensando. Sean conscientes. Así que, mis hermanos, el recordar, he dicho, es un término recurrente en la palabra. Y si vamos a nuestro texto leído del capítulo, versículo 49 al versículo 56, vamos a encontrar que es una consonante más que está tratando estos 8 versículos. Como le explicábamos a usted en las prédicas pasadas, cada estrofa de 8 versículos comienzan con una consonante del alfabeto hebreo. Y esta vez corresponde a la letra Zain, que equivale para nosotros la letra Z en el castellano. Y de ahí proviene la palabra Sácar, con Z,
que significa recordar, acordarse. Y en este texto se repiten 3 veces. Si usted va aquí al texto, versículo 49, acuérdate de la palabra. Versículo 52, me acordé, oh Jehová. Versículo 55, me acordé en la noche. Así que trataremos precisamente de esta palabra, estos términos, recordar, hacer memoria, etc. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es importante este detalle? ¿Por qué es importante hablar de los recuerdos, hablar de la memoria, hablar de la mente? ¿Por qué es importante? ¿Sabe por qué? Porque David, haciendo uso de la memoria, haciendo uso del recuerdo, pudo enfrentar sus aflicciones, sus dolores, sus problemas, sus dificultades y salir airoso. Es decir, le enfrentó bien y salió victorioso. No decayó. No cayó. Hermanos, nosotros como cristianos, hijos del Señor, no estamos exentos de problemas también. Yo no sé ahora cuál es su problema. ¿De qué índole será? ¿Será económico? ¿Será de salud? ¿Será familiar? ¿O cualquier otra índole? Usted sabe. Y esta mañana queremos igualmente aprender como David a utilizar, hermanos, la memoria, la mente para enfrentar nuestros problemas y dificultades y salir victoriosos en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos nosotros ejercitar nuestra memoria, nuestro recordar en nuestra mente? Permítame compartirles 2 aspectos nomás. El primero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, acordarnos de que Dios se acuerda. Así de sencillo. Acordarnos de que Dios se acuerda. Versículo 49 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Hay que ser conscientes, mis hermanos, que nuestra memoria es bastante imperfecta. Bastante imperfecta. Porque necesitamos, ¿no es cierto?, machacar y machacar, ¿no es cierto? Tenemos que ser chancones aún en el colegio para que se nos grabe, para que se nos quede en la memoria. Porque si no lo hacemos así con esfuerzo y dedicación, entonces los pensamientos, lo aprendido, se nos va. Yo estoy seguro de una cosa, que hasta la 1 de la tarde de hoy, cuando usted salga de aquí, todavía habrá el 100% de lo que aprendió. Llega a las 5 de la tarde, de repente 80%. Al momento de dormir, de repente 50%. Mañana lunes, el 30%. Pasado martes, de repente el 20%. Llega el día miércoles, ya llega a 10%. Llega jueves, viernes, ya se olvidó. Le preguntan, ¿qué escuchaste el domingo pasado? No me acuerdo. Así de frágil es nuestra memoria, hermano. Y tenemos que forzarnos a darle, a repetir y a repetir, a chancar bien, ¿no es cierto?, como los chancones en el colegio. Pero ¿sabe? Lo que anima en este pasaje es recordar que Dios nunca se olvida. Dios nunca se olvida. Él nunca va a olvidar las cosas. Solamente dice la palabra que se olvida de nuestros pecados. Allí en la palabra, cuando dice el Señor aquí claramente, Jeremías 31:34,
y no me acordaré más de su pecado. Qué lindo, ¿no? Ya dije que la primera palabra que se encuentra, la palabra recordar en el Antiguo Testamento, es en Génesis 8:1, cuando dice, y se acordó Dios de Noé. Porque Noé ya estaba en el arca. Estaba aparentemente a la deriva, ¿no es cierto? Ahí, porque usted sabe que el arca del pacto, perdón, el arca de donde estaba Noé no tenía un timón. Y entonces aparentemente estaba allí. Y dice, y se acordó Dios de Noé. Pero quiero ser enfático y claro aquí. No es que Dios estaba ocupado dándole la espalda, ocupado en cuatro. ¡Uy! ¿Verdad? Noé. No. Ese no es el caso acá. Cuando habla de recordar Dios, mis hermanos, es un recordar perenne, todos los días, porque lo tiene bien presente, todas las cosas. Su vida, allí, el último que está sentado atrás, el que está aquí adelante, el que está en el centro, ninguno está perdido en el recuerdo de Dios, por si acaso. Dios sabe exactamente cómo usted está en este preciso momento, qué es lo que está sintiendo usted. Dios lo está recordando a usted, no lo ha olvidado, por si acaso. Y es que a veces nos sentimos así como el arca, ¿no es cierto? Perdidos en un ancho mar, a la deriva, como a la deriva. Conducidos y llevados por vientos, etcétera, por circunstancias. Y pensamos que Dios ha perdido el control de nosotros, nos ha olvidado el Señor. Y estamos para zozobrar y pensamos que estamos allí, abandonados. No, mi hermano. Dios está recordándole a usted hoy y todos los días. Lo hará hoy, lo hará mañana y siempre. Porque Dios tiene a la vista toda la historia de los seres humanos, toda la historia suya la tiene frente a sus ojos. Porque Dios está fuera del tiempo, dice la palabra. Y Él entonces mira desde la creación del universo hasta cuando va a terminar el universo. Es decir, cuando Dios va a hacer todas las cosas. Lo tiene en una sola vista y Él sabe todas las cosas. Es omnisciente. Y entonces, mis hermanos, cuando nos encontremos así nosotros, necesitamos recordar que Dios recuerda. Y es más adelante, cuando ya bajaron las aguas, dice la palabra en Génesis 9:15, Dios puso un arco. ¿Se acuerda usted el arco? El arco iris. ¿Para qué puso el arco iris el Señor? ¿Para qué? Para recordar, ¿Él o nosotros? Nosotros, hermano. Para que todos sepan, para que todas las huestes espirituales y humanas puedan decir: nunca más Dios va a castigar con agua el mundo. Para recordar. Y aquí David le va a decir al Señor: Señor, acuérdate de la palabra de tu siervo, acuérdate. ¿Y es que acaso David no sabía? Sí. Pero ¿sabe lo llamativo de esto? Es que David lo decía con mucha confianza al Señor. Y es más, si vamos a Salmos 25, 6, 7, vamos todos porque no lo puso allí. Salmos 25, 6 y 7. Mire usted la osadía de David. Y luego le explico por qué lo hacía. Dice allí, ojo, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones. No te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová.
Es impresionante. ¿Sabe por qué? David le está diciendo a Dios qué acordarse y qué no acordarse. Le está diciendo qué acordarse y qué no acordarse. ¿Y sabe por qué se lo decía David? Porque lo hacía dentro de la voluntad de Dios, dentro del concepto, dentro de la palabra de Dios. Él no le decía a Dios nada extraño, nada extrabíblico, nada de lo que Dios había revelado. David comprendía y conocía bien a Dios, hermanos. Guardaba una estrecha relación con Él, una íntima comunión con Él. Lo aprendió desde su juventud, de su niñez, cuando estaba con las ovejas de su padre. Él tocando su arpa y cantándole a Dios, comenzaba a orar delante de Dios. Y entonces tenía comunión con Él, lo conocía. Y él conocía quién era Él. Por eso le decía: Señor, acuérdate de quién eres. Acuérdate que tú eres misericordioso, que tus misericordias son perpetuas. Tú eres un ser piadoso, Señor. ¿Por qué se lo decía? Porque lo conocía. No le decía porque era otra persona diferente, no. Le está remarcando quién era Él. ¿Quién era Él? Hermanos, Él se apoyaba en la misma palabra de Dios para decirle lo que decía. Él hablaba con Dios porque lo conocía. Y es importante, mis hermanos, conocer a Dios para hablar con Él con mucha confianza. Yo creo que, hermanos, nadie puede hablar con Dios si no conoce la Biblia. No podemos conversar con Dios si no conocemos la palabra de Dios. ¿De qué tema van a hablar? ¿Qué le vas a decir al Señor si no conoces la palabra? Yo creo que a eso responde las pequeñas y mínimas oraciones que muchas veces hacemos. Y no pasamos el tiempo necesario con Dios, sin contar el tiempo inclusive. Somos rápidos, salimos de hablar con Dios porque no tenemos mucho que hablar, porque no conocemos la palabra. Pero si conociéramos la palabra, seguramente pasaríamos horas diciéndole a Dios: pero mira, recuerda que hiciste esto con este, y lo hiciste con este otro. Mira, me encuentro como este otro, y me siento así, me siento asá. Tú dijiste esto acá, tú dijiste lo acá. Y comenzamos a hablar con la palabra de Dios. Estamos en el marco de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de sus promesas: Señor, tú dijiste esto en esta palabra tuya. Y lo dijiste de esta manera, Señor. Mira, lo cumpliste con este otro personaje de la Biblia. Hablo conmigo, por favor, Señor. Y comienza a dialogar con Dios. Comienza a hablar de sus promesas con Dios. Hermanos, qué importante de veras es conocer la palabra para hablar con Dios. Y apoyado en la palabra y en esa confianza de comunión que tenía estrecha con Él, realmente le decía a Dios: acuérdate de eso. Señor, ¿te acuerdas que hiciste esto con este personaje en el Antiguo Testamento? Yo le voy a decir: hijito, claro que me acuerdo, hijo. Pero ¿para quién era el ejercicio? Para Dios no, era para Él, que conocía la palabra. Dios se acordaba hace tiempo y siempre, como le he dicho, nunca olvida las cosas el Señor, excepto nuestro pecado. Y es importante, hermanos queridos, conocer la palabra para hablar bien con el Señor. Y quiero resaltar algo. Dios no olvida nada, excepto nuestros pecados. Ya le dije anteriormente, ¿sabe por qué lo digo? Porque en esa gracia, en ese amor, en esa misericordia, ¿sabe lo que hace el Señor? Si nosotros pecamos el día de hoy,
y en la noche o inmediatamente nos arrepentimos de corazón y luchamos por apartarnos y peleamos por apartarnos de ese pecado, le pedimos perdón a Dios y el Señor nos perdona con su sangre preciosa, nos limpia. Esta noche oramos así. Dios nos perdona y nos limpia. Pero a la mañana siguiente, mañana por la mañana, tempranito cuando usted se levanta a orar, si usted se siente otra vez todavía con el espíritu culpable y le dice, Señor, perdóname porque ayer te ofendí, el Señor va a decir, hijo, ¿de qué me estás hablando, hijo? Dios no se acuerda. No se abocaron tu pecado. Porque el Señor ya lo limpió con la sangre preciosa. Pero nuestras culpas, nuestra culpa, nuestra falta de fe en el Señor de su perdón, nos lleva a creer que no nos ha perdonado. Y usted va a preguntar, hijo, pero ya te perdoné. O sea, ¿de qué me hablas, hijo? Yo te limpié con la sangre preciosa de Cristo. Y es que, hermanos, cuando dice la palabra, nuevas son cada día tus misericordias, lo que está diciendo es que tu pecado, aunque sí el mismo de ayer, para Dios es nuevo. Delante de Dios es un pecado nuevo. ¿Se da cuenta usted eso? Es para meditar profundamente, hermanos. Tú no se acuerda de tu pecado porque lo echa a lo profundo del mar. He leído 31-34 de Jeremías. No me acordaré más de tu pecado. No me acordaré de tu pecado. Y si Dios lo dice, hay que creerlo. Por eso hay que recordar, mis hermanos. Hay que recordar quién es nuestro Dios. Hay que recordar lo que dice la palabra del Señor para poder hablar con Él, para creerle a Él, para acercarnos en confianza a nuestro Dios. Si realmente ejercitamos nosotros el recordar la obra de nuestro Dios y quién es el Señor, mis hermanos, primeramente infunde esperanza. Porque fíjese la parte B del versículo 49, en la cual me has hecho esperar. Me has hecho esperar. La palabra esperar en el hebreo es yahal, que también traduce como ser paciente. Ser paciente. Y vaya que necesitamos muchísima paciencia, hermano. Carecemos de paciencia. Pero la Biblia dice que las pruebas traen paciencia. Y cuando Dios nos hace esperar adrede, a veces Dios no nos responde rápido. O deja pasar un lapso de tiempo, a veces largo, a veces corto. Pero el hecho es que Dios va probando nuestra paciencia. Me has hecho esperar. Nos da esperanza, y una esperanza de veras, un esperar activo, mis hermanos. No significa dejarme llevar por mis problemas, dificultades, de abandonarme allí emocionalmente, no. Significa estar esperando con esperanza, conscientes de que Dios está obrando en mi propia vida. Y esto es muy importante, realmente recordarlo y saberlo. Es una paciencia activa, confiando en Dios, buscando a Dios, descansando en Dios, hablando con Él interactivamente, apoyados en su palabra. Eso es la espera en el Señor. Si vamos a 1 Juan 5, 14, 15, va a decir, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso está clarito, ese versículo. Si yo realmente estoy apoyado en el Señor, no dejándome llevar por circunstancias o sentimientos,
permanezco en Dios, entonces lo que va a pasar es que Dios me va a dar la respuesta. Dios me va a mostrar a mí lo que dentro de su voluntad está. Lo va a hacer el Señor. Por eso, en la cual me has hecho esperar. El Señor lo hizo esperar. Desde que David recibió la promesa hasta que fue rey, ungido como rey, algunos piensan que pasaron 8 años, otros dicen 10, otros dicen 15 años. Y todo ese lapso, ¿cómo sufrió el hombre? ¿Cómo sufrió David? Pero estaba allí aferrado, pidiéndole a Dios: Señor, por favor, dame tus promesas. Acuérdate de quién eres. Acuérdate lo que me has dicho. Qué importante es eso. ¿Dónde halló David de veras esa fuerza para soportar? Fue en el Señor. En esa palabra y en esa confianza que depositó en el Señor. Pero la segunda cosa allí, cuando recordamos la palabra, es que nos infunde consuelo, hermanos. Versículo 50 dice: es ella mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ahora, la aflicción de David no nos da a conocer allí exactamente qué cosa era. Pero podemos notar, por ejemplo, en el versículo 69, mire, del mismo capítulo. Versículo 69 dice: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. ¿Se da cuenta? Los soberbios lo afligían. Versículo 92. Miren, versículo 92. Dice aquí: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo perecido. Hubiese yo perecido. Y 153 dice: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Quiero que note eso. Él estaba siendo afligido por los soberbios, por gente que lo menospreciaba, lo menoscababa. Y cuando habla aquí de aflicción, mis hermanos, mire, está usando la misma palabra cuando Agar fue maltratada por Sara. ¿Se acuerda usted la concubina de Abraham? Había maltrato y ella se sentía maltratada. David se sentía en este caso maltratado porque es la misma palabra. Y también como se sintió Lea cuando fue sacada de la casa de Abraham. Hermanos, menosprecio, abandono, son sentimientos fuertes. Y aún de Jacob mismo, cuando sufrió a manos de Labán, cuando fue también timado, ¿no es cierto?, defraudado, engañado. Sentimientos así de veras de ofensa, mis hermanos, de otras personas. Esos sentimientos están allí. Y él se aflige por todo esto. Pero cuando estamos en ese momento, es muy importante nuevamente volver a la palabra, como lo hizo David otra vez. Pero dice él claramente: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ella. Hay que volver otra vez a las promesas de Dios y hallar consuelo en ellas. ¿Estamos hallando consuelo en las promesas de Dios o no? Cada uno de nosotros sabe cómo está tomando las promesas de Dios. ¿Se están cumpliendo en su vida o no se están cumpliendo en su vida? Si de veras problema, dificultad, me conducen a mí a tomar otras decisiones que no son las de Dios, entonces yo no estoy confiando en las promesas de Dios.
Porque tiene que ver con mis propias ideas y criterios. Si yo sigo lo que yo creo, porque mi mente está llena de lo que yo creo y no de la palabra, de las promesas de Dios, entonces voy a tomar malas decisiones. Y no tenemos que tomar malas decisiones, mis hermanos. Cuando damos lugar a las promesas de Dios y esperar en esas promesas, entonces vamos a tomar buenas decisiones. Pero también, mis hermanos, en tercer lugar aquí, cuando uno recuerda la palabra de Dios, a quién es Dios, hermano, nos infunde estabilidad. Versículo 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Ahí siguen los soberbios, aquellos burladores, ¿no es cierto? Menospreciadores. Y uno ve en el versículo allí, mis hermanos, claramente, 122, mire usted, 122, solamente uno de los tantos que hay. 122, dice, afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Afianza a tu siervo para bien. Señor, por favor, afiánzame, establéceme, fortaléceme, Señor, para no moverme. David tenía problemas con otras personas, pero también tenía problemas de dentro, se sentía deprimido, cargado, etcétera, desanimado en muchas oportunidades. Pero él, ¿cómo enfrentó esas cosas? ¿Sabe cómo las enfrentó? Con firmeza. En otras palabras, no se desvió del propósito de Dios. Permaneció firme y estable en el Señor. Él siguió la misma dirección, mantuvo el rumbo. No se desvió ni a izquierda ni a derecha. Él hizo exactamente lo que Dios le pedía hacer. ¿Qué pasa con nosotros, mis hermanos, cuando tenemos también dificultades serias en nuestra vida? ¿Mantenemos el rumbo nosotros? ¿Mantenemos el objetivo claro? ¿O me estoy desanimando, reclamándole a Dios? ¿O de repente alguien me afecta? ¿Alguien me ofende? No voy más a esta iglesia porque hay hermanos así, 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 y me voy. ¿Qué pasó allí? Se fue del rumbo. Porque Dios no quiere que se vaya por encontrar un hermano o una hermana carnal en la iglesia. Como le digo a todo aquel que viene a la iglesia y viene y me dice, pastor, quiero congregarme en la iglesia. Yo tengo que decirle bienvenida a la casa del Señor, pero recuerde que estamos en el mundo y en esta iglesia también hay buenos y malos cristianos. Que lo van a bendecir con sus labios unos y otros le pueden hablar mal de usted por la espalda. Y hay que advertirles, uno con temperamento santificado y otros en proceso todavía, que lo pueden maltratar a usted. Y usted tiene que aprender a sortear todo esto para aprender que así es el cuerpo de Cristo, imperfectos, pero perfectibles en Cristo. Porque frente a esa ofensa, mi respuesta debe ser estabilidad, firmeza en Dios. No porque mi hermano o una persona me ofende, yo dejo a Dios, me voy de la iglesia y abandono a Dios. Ese no está aprendiendo. Que nadie, mi hermano, mi hermana, me haga depender de la salvación, sino solamente Cristo. Yo no voy a depender porque usted me trate bien o me trate mal, hermano. Mi salvación es con Dios, no con los hombres. Y usted y yo tenemos que aprender eso. Otro que frente a la burla de las personas, ¿qué es lo que hacen? Se desvían del camino. ¿Qué hacen? No, yo no quiero que sepan que soy cristiano, por favor. Yo aquí soy empleado, un trabajador más, un ejecutivo más, pero cristiano no, eso en la iglesia. Que nadie sepa que es cristiano. Y quiere comportarse como ellos.
¿Qué está pasando? No está manteniendo el rumbo como cristiano. No está manteniendo firme en la palabra de Dios. Se está torciendo, hermanos. Necesitamos nosotros de veras permanecer estable, y la palabra nos mantiene estable. Recordar, mis hermanos, lo que la palabra del Señor dice siempre. Que cualquiera que me niega delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si me ofenden, recordar que el hombre es falible. Si alguno se ha hallado en alguna falta, dice Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Cuídanos de ti mismo, porque no seas que tú también seas tentado. Ámense unos a otros. Tolérense unos a otros. Hablen verdad cada uno con su prójimo. Son verdades y tenemos que recordarlo. Si yo lo olvido, entonces me desvío del camino. Y aquellos que se han desviado del camino es porque ya no quieren recordar, lo han olvidado. O lo han reemplazado por otros criterios, pensamientos personales. Pero Dios, frente a las dificultades, las pruebas, tanto personales como de otras personas, Dios quiere que estemos firmes, estables, no desviarnos en ninguna parte, en ningún camino, en otro camino o a otro camino. Que el Señor realmente nos ayude en esa parte. Pero también al recordar al Señor, recordar la palabra, hermanos, letra B, ¿qué tenemos que hacer? Acordarnos de la obra de Dios. Tenemos que acordarnos de la obra de Dios. Porque dice allí el versículo 52, va a decirnos aquí el salmista en este versículo: me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Me acordé, dice, de los juicios antiguos. Hermanos, la palabra recordar, he dicho que es sacar. Y se resumen en 3 palabras claves. Primero, revivir. Segundo, celebrar. Tercero, actualizar. Y de ahí saco precisamente los 2 últimos puntos que quiero tratar. Hermanos, el recuerdo revive las obras de antaño de Dios. Revive el trato, podemos decir, de Dios hacia mi persona. Porque dice, me acordé. Y cuando dice, me acordé, esta palabra indica acción por parte del salmista. No se quedó allí estático, aplastado en su problema y dificultad. No, dice, él deliberadamente, ¿qué cosa hizo? Recordó. Trajo a la mente adrede. ¿Qué cosa? Los hechos antiguos del Señor. Lo que Él hizo con él en el pasado. Cómo Dios lo libró de los osos, de los leones, de los tigres, de los zorros en el campo cuando cuidaba las ovejas y Él las mataba con la honda. Dios lo guardó en ese momento. Lo guardó cuando peleó con Goliat. ¿Se acuerda usted? Le hizo vencer a Goliat y Él se acordaba de eso. Se acordaba cuando lo libró de la mano de Saúl, cuando lo quería matar y lo perseguía de cueva en cueva por diferentes partes, aún en el campo del enemigo. Se acordó cuando estaba entre los filisteos y el Señor lo guardó también de los enemigos. Cuando lo guardó en diferentes batallas que él tuvo que enfrentar, cuando trabajaba para Saúl, él llevaba a los ejércitos y hacía la guerra y regresaba. Hermanos, esa era la protección de Dios para con David. Y él se acordaba todas esas cosas. Y él sabía que Dios lo hacía por misericordia y gracia, por amor, porque lo amaba, porque lo consideraba. Hermanos queridos, qué importante es ese ejercicio adrede de traer a la mente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque eso realmente revive el obrar de Dios en mi propio corazón, en mi propia vida. Lo va a revivir.
si lo negativo que nos pasa o nos ha pasado en el pasado, ha sucedido ya años atrás, nos traen recuerdos dolorosos y nos duele el corazón, nos hace revivir ese momento, ¿por qué no puede ser lo positivo de lo que Dios ha hecho? Esos momentos agradables y buenos en nuestra vida que Dios ha permitido. Le cuento una experiencia personal. Estaba saliendo de la adolescencia. Mi hermana menor, la que me sigue a mí, todos cristianos en la familia, creíamos y creía. La encuentro a mi hermana menor con un enamorado mundano besándose en la puerta de la misma casa. Yo me enervé, me molesté tremendamente y la abofeteé a mi hermana. Cosa que me avergüenza contarlo, pero es así, sucedió así. Solamente uno, y yo me sentí muy mal y la amenacé diciéndole: mi padre va a enterarse de todo esto. ¿Y sabe qué hizo mi hermana? Huyó de la casa. Se fue. Fueron las semanas más negras para mi vida porque yo fui el culpable de que mi hermana se fuera de casa, hermano. No supe tratar el problema. Pero resulta que en ese momento, cuando sucedían los hechos, yo estaba escuchando una canción allí. Una canción secular de un grupo allí español, recuerdo. ¿Y sabe qué? Cada vez, los años siguientes que escuchaba esa canción, me traía a la memoria y al corazón ese mismo recuerdo y ese mismo dolor de corazón que tenía en ese momento. En un tiempo fue una aflicción para mí, hasta que tuve que aprender lo que le estoy enseñando ahora a ustedes. A esos pensamientos, dejarlos de lado y en vez de esos pensamientos dolorosos, poner lo que Dios hizo por mí y por mi familia. Y la cosa cambió. Ya no quise revivir cada vez que venían esas canciones, y ahora cada vez que le escucho digo: en el nombre de Jesús, esta canción no me va a afectar más. Eso ya está zanjado, Dios me perdonó, arreglé mi problema con mi hermana, mi familia está bien, es cristiana, gracias a Dios. Todo resuelto. Ya no tiene por qué el diablo tomar eso para a mí afligirme en el presente. Hermanos, el diablo es malo, recuerde. Y tiene ahora a muchas personas atadas de esa manera. Acontecimientos pasados, dolorosos en su vida, se los hace recordar, los toma eso y los pone en su mente otra vez. Y los hace sentir igual, dolorosamente, como en el pasado. Y no salen del problema, no salen de la situación. Necesitan ser transformados en su mente. Entregar esos pensamientos, rechazarlos en el nombre de Jesús y poner los recuerdos de lo que Dios ha hecho, porque Dios sí estuvo allí. Y recuerde todo lo que Dios ha hecho por usted en el pasado, aunque no sea creyente en el momento. Dios hizo grandes cosas para usted. Recuérdelo. Solamente que no lo queremos recordar, porque nuestro problema ha sido tan grande según nosotros. Y nos olvidamos que Dios sí estuvo haciendo cosas para nosotros allá. Y necesitamos recordar adrede eso en nuestra mente. Lo que pasa con nosotros, ¿sabe qué? Es que tenemos una mente muy dispersa. Una mente sin riendas. No sabemos pensar. Estamos en el carro, no hacemos nada. Los pensamientos entran y salen como quieren. Me acuesto a descansar un ratito. Los pensamientos entran y salen como quieren. Pensamientos buenos y malos. Y no tengo un control de mi propia mente. Y eso, mis hermanos, no es permisible en un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado espíritu de poder, sabiduría y de dominio propio. Timoteo dice eso.
Yo tengo que aprender a gobernar los pensamientos. Saber lo que estoy pensando. Filipenses 4 va a hablar de eso. En esto pensad, todo lo puro, todo lo limpio, todo lo buen nombre, si hay virtud alguna, en eso piensen, dice. Es un mandato. Yo no puedo permitir que los pensamientos del pasado me sigan atormentando hoy, hermanos. No se puede hacer eso. Porque lo que piensa mi mente lo siente mi corazón. El Señor fue claro. Isaías 26:3 va a decir claramente. Lo que va a decir es que tú guardarás en completa paz en aquel cuyo pensamiento en ti, en el Señor persevera, porque en ti ha confiado. El salmista adrede pensaba sobre los hechos maravillosos de Dios. Es lo que no hacemos nosotros. Piense adrede, hermano. Acuérdese de las obras poderosas de Dios de antaño, para que reviva el obrar de Dios, hermano, porque la promesa de Dios es la misma que le hizo a la gente de antaño. Es la misma, hermanos. No es otra. Y en último lugar, hermanos queridos, ¿sabe qué? Dice Romanos 15:4, porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay que recordar la palabra. Las cosas que Dios escribió en la historia para usted y para mí son para nuestra enseñanza. ¿Ok? Es para usted y para mí. Dios tiene una historia cada uno, diferente cada uno. Mi historia es diferente a la suya. Pero todas las historias fueron escritas para que usted sea hoy bendecido, mi hermano. Porque están alojadas allí las promesas de Dios. Y punto número 2 allí, final. El recuerdo, mis hermanos, actualiza las promesas consoladoras de Dios. Y cuando digo actualiza las promesas, porque dice, y me consolé. Es un hecho. David dice, me consolé. Yo efecto esto. El recordar, el poner en su mente los pensamientos de Dios, de lo que se hizo en el pasado. Pero cuando digo acá, actualiza las promesas, hermanos queridos, cuando nosotros vemos las promesas desfasadas en el tiempo, esto es para él, este es para lo otro, este es para mí no, porque Dios me olvidó. O lo vemos sin sentido, promesa que no se cumple y todo. Hermanos queridos, por favor, es porque no estamos recordando claramente lo que el Señor ha hecho en el pasado, y saber que quien prometió esas promesas es el mismo ayer, hoy y para siempre. Porque cada promesa está, hermanos, en el corazón de Dios. Es la misma persona de Dios, es su palabra. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra. Yo dije y no lo haré, dice el Señor. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Señor. No hay, hermano. Por eso, amados hermanos, cuando uno recuerda el obrar de Dios, hace vigente las promesas. Hágalo y va a ver. Hágalo. El Señor va a obrar como Dios quiere obrar en su propio corazón. Me consolé. El Señor quiere que traigamos vívidamente su palabra a nuestro corazón, a nuestra vida. Termino con algunas preguntas. Conclusión, por favor. Fíjese, ¿qué es lo que recuerda usted ahora? ¿Qué pensamientos están dominando su mente ahora? ¿Y qué lo están haciendo sentir a usted? ¿Qué lo están haciendo sentir a usted en este momento? Porque nunca olvide,
Lo que piensa su mente, lo siente su corazón. Y así como se siente, usted va a actuar. Así es. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, guarda lo que hay aquí en tu mente. Guarda lo que hay en tu mente. Guárdalo. Cuida lo que entra. Cuida lo que sale. Porque eso va a depender cómo tú te comportes. Tal es un pensamiento, dice el proverbio, tal es él. Así como piensa, así va a ser. Hagamos ese ejercicio, mis hermanos, de verdad. Otra pregunta. ¿Recuerda usted el momento en que recibió a Cristo como su Salvador? ¿Lo recuerda? ¿O no lo recuerda? Si no lo recuerda, haga el ejercicio. Recuerde este momento cuando Dios tocó su corazón. Ahí cerciórese si realmente Dios tocó su corazón o no. Porque hay personas que son religiosas pero no cristianas. Son preguntas importantes. Otra pregunta. ¿La suelta, por favor, la pregunta? ¿Puede recordar aquel glorioso instante en que Él entró en su corazón y usted nació de nuevo? Hermano, esto es importante. Porque de eso depende, de mi salvación depende toda mi vida. Estamos hablando de la salvación que usted hizo en usted. Porque ahí implica a usted como Dios lo encontró en el camino. Recuerde, estaba usted perdido, sin esperanza en el mundo. Estaba usted desgraciado. No había gracia en usted. Allí lo encontró el Señor, esclavo del pecado y la maldad, su familia y usted casi destruidos, destrozados. ¿Qué hizo el Señor? Lo amó, lo rescató de sus pecados, lo edificó, lo reconstruyó otra vez, le hizo nueva criatura, le cambió su ser, su carácter se lo cambió. Es nueva criatura en Cristo y lo que era antes ya no es ahora. Usted ha cambiado para la gloria del Señor. Usted y su familia fueron rescatados porque por usted conocieron a su esposo, conoció al Señor, o su esposa, o sus hijos conocieron al Señor. Bueno, estamos hablando de la salvación, lo más grande que nos haya pasado en nuestra vida. Si yo no recuerdo y si lo olvido eso, olvido toda mi vida cristiana. La salvación es el milagro más grande que nos haya pasado a nosotros como personas. De verdad que sí. Solo al recordar estas poderosas obras de Dios en su palabra y en su vida, usted podrá hallar consuelo al enfrentar la oposición. Eso es lo que hizo el salmista con estos versículos bíblicos. ¿Por qué David logró vencer? Y no se deprimió, no agarró una espada y se mató y se hizo el harakiri como los japoneses. No, él logró vencer porque ejercitó la mente, la memoria, para acordarse de Dios y su palabra. ¿Se entendió eso, hermanos? Amén. Oramos, vamos a orar.